Bien, pues buenas tardes, bienvenidos a todos. Seguimos pues en este coloquio de anime. Vamos con nuestra siguiente mesa y bueno, nuevamente a todos los que siguen con nosotros o los que apenas se están integrando en YouTube, darles la más cordial bienvenida. Y la Universidad Nacional Autónoma de México les da la más cordial bienvenida al primer coloquio Anime, Subjetividad y Construcción del Ciudadano Contemporáneo, análisis desde la filosofía, la sociología, psicología, literatura y anexas. Los invitamos a todos y a todas a unirse a esta fiesta del anime, la sociedad y la academia. En esta ocasión nos encontramos en la mesa redonda de ponencias El anime y las imágenes identitarias en los medios de comunicación. Y bueno, dentro de lo que se tocará el día de hoy, podemos, o espero que estas frases les hagan alguna, pues alguna memoria, y frases como no hay manera de vencer la desesperación, todo lo que puedes hacer es seguir caminando, convertirse en adulto significa olvidar y pasar a lo siguiente, o si conoces el dolor y las dificultades es más fácil ser amable con los demás, por ejemplo, cree en ti mismo y nada podrá detenerte, sé puro, sé honesto, sé bello. Y las mujeres que no pueden convertirse en princesas no tienen más remedio que convertirse en brujas. Quizás algunas las conozcan, quizás algunas no. Y en su conjunto puede pensarse que los pequeños, estos o todos estos pequeños relatos terminan constituyendo un gran relato, que aunque nunca cerrado en su totalidad, sino en constante construcción, dinamizado por el mercado, y es sobre ese nuevo gran relato que todos los que son fans, consumidores, pueden encontrar continuamente sentidos que les sirven para procesar sus experiencias socioculturales. Se erigen como referente a partir del cual poder orientar prácticas, dar sentidos a la vivencia sociocultural, buscar una seguridad, encontrar marcas de identidad individual y colectiva y definir estilos de vida. Mi nombre es Alma Favila y el día de hoy seré el moderador de esta mesa. La dinámica será la siguiente. Presentaré a cada uno de nuestros ponentes participantes y les daremos la palabra aproximadamente 15 minutos a cada uno. Mediante el chat de Zoom les iré indicando a cada uno de ustedes cuando les resten 3 minutos y 1 minuto y cuando su tiempo haya terminado. Recuerden que durante y al finalizar las presentaciones podrán hacer preguntas mediante el hashtag Pregunta al Ponente en el chat de YouTube. De estas preguntas, bueno, iremos retomando algunas, esperemos que todas. Vamos entonces ahora a la presentación de los ponentes y con todo es un placer para mí presentar al licenciado Adrián Ávila Pérez, quien es licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas por parte de la UNAM. Es autor del libro Los videojuegos como forma de conocimiento y es youtuber como The Web's Terror. Su ponencia es La postverdad encarnada en todo Tomodachi de 20th Century Boys. También tenemos la presencia del licenciado Bruno Esteban Lara Rueda, quien es egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en Ciencias de la Comunicación con producción audiovisual, y actualmente es freelancer en asistencia de producción y tiene interés en la investigación del anime y sus historias. Su ponencia se titula Anime, Evangelion y su relación con la comunicación. También contamos con la presencia de la licenciada Carla Saray Sánchez Pérez, quien es egresada de la licenciatura en Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente realiza un voluntariado en el PAPIME, producción de material didáctico sobre educación no formal para la formación e intervención pedagógicas. Sus líneas de especialización son psicopedagogía y educación no formal. Su ponencia es Un caleidoscopio es mi corazón, los medios de comunicación, impacto cultural y trascendencia educativa. Y la licenciada Sandra Yabeli Nieto Bernal, quien estudió la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas en la UNAM. Entre sus intereses están la narrativa latinoamericana actual, el feminismo y los estudios culturales. Actualmente desarrolla una tesis acerca de la figura de la bruja y la marginalidad en Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor. Su ponencia de cuentos y teatro, el género de Shoujo Kakumei Utena. Muchísimas gracias a todos y les damos la bienvenida. Si pueden empezar, por favor, en este caso sería el licenciado Adrián Ávila Pérez. Si puede empezar, por favor. Ok, sí me escucho, ¿verdad? Sí. Ok, déjenme, comparto mi presentación para que puedan verla. Espérenme.
Listo. Iniciaré mi presentación con una escena del manga que abordaremos durante esta presentación, que es 20th Century Boys. Para esto hice un pequeño video que... espérenme. No, les voy a escribir. Este es el funeral del hombre que salvó a la humanidad de un exterminio total. Una multitud está congregada para despedirlo, pues no solo acabó con el líder de los terroristas, sino que además encontró la cura para el virus mortal que fue desatado durante el ataque. Su nombre es Tomodachi, que en español significa amigo. Nadie sabe cuál es su rostro, sin embargo, es tanto su reconocimiento que el mismo Papa está presente para dar unas palabras en su honor. Pero Tomodachi está a punto de realizar un milagro. Resucita frente a todos, solo para salvar la vida del sumo pontífice, recibiendo un disparo en su lugar. El tiro no es mortal. Tomodachi se pone de pie, haciendo el saludo de su congregación, y todos lo imitan, dando esperanza a la humanidad ya afligida. Pero hay un problema con esta escena. Tomodachi es en realidad el villano de la historia. Espérame. A ver, ¿cómo se quedó en el video? Pero hay un problema con esta escena. Tomodachi es en realidad el villano de la historia. Todo lo contado anteriormente es un montaje manipulado por el mismo antagonista para consolidar su fuerza a nivel global y así destruir el mundo. El francotirador fue enviado por él mismo, la presencia del Papa fue gracias a las influencias de sus seguidores metidos en las altas esferas, y el acto de la resurrección fue falso, pues quien está detrás de la máscara ni siquiera es el Tomodachi original, sino un sustituto. Elegí esta parte para iniciar porque representa una constante que veremos en esta obra de Naoki Urasawa, la manipulación de la información por parte del villano para consolidar su fuerza política, espiritual y económica. Una fuerza que, si recordamos a Hannah Arendt, en la condición humana permite que uno o unos pocos posean el monopolio al hacerse con los medios de la violencia, derivado esto en una tiranía. Por esto, es interesante entender cómo Tomodachi logra afianzar esta fuerza a lo largo de la historia, pues nos permite ver en un simulacro ficticio las consecuencias negativas de la postverdad. Dado que el tiempo de esta presentación es corto, considero prudente definir la posverdad de una forma simple y sencilla, sin ahondar mucho en sus antecedentes. De acuerdo con Gabriela Consentino, abro cita, vivimos en un mundo posterior a la verdad, donde las emociones y las creencias triunfan sobre los argumentos basados en la evidencia, donde la distinción entre la verdad y la mentira se han vuelto cada vez más borrosos y donde la misma noción de verdad parece haber desaparecido casi por completo. Tal mundo, que opera principalmente en las redes sociales, está tomando contornos cada vez más distópicos. Cierro cita. Como concepto, la posverdad no es algo nuevo. Básicamente es el uso de ciertos recursos retóricos para imponer una idea, algo que existía desde hace muchos años. No obstante, la palabra ganó popularidad durante 2016 debido a su uso para criticar los discursos políticos que se aprovecharon de las emociones y creencias para ganar elecciones, como fue el caso de Donald Trump en Estados Unidos. Considero que la palabra tiene mucho peso en nuestra sociedad actual porque en esta era de la información, el concepto de la verdad tradicional ha muerto, lo cual, en teoría, es algo positivo, pues es síntoma de una sociedad más crítica que busca destripar conceptos tradicionales y reincorporarlos en una forma más benéfica para todos, benéfica entre comillas. El problema es que dada la pluralidad de interpretaciones del mundo, es fácil que se caiga en un conflicto constante con otros, generando vacíos que terminan por llenarse con cualquier objeto o ideología que brinde un poco de esperanza. Esto nos lleva a 20th Century Boys, que, aunque surgió antes del concepto mismo, su villano guarda similitud de manera apabullante. Pero primero, entendamos el contexto esencial de la obra. Los eventos que ocurren en el manga de Urasawa se pueden dividir en 3 periodos: finales de los años 60 y principios de los 70, de los años 90 al 2000,
y los eventos posteriores a 2014. Durante este periodo de tiempo veremos a los personajes crecer desde su infancia hasta su vejez, teniendo un panorama de su desarrollo como individuos, que es como lo que pueden ver en presentación. El principal Kenji de niño, de adulto y ya de adulto mayor, que digo, los japoneses se ven muy jóvenes, ¿no? Al inicio, la trama se centra en Kenji Endo, un niño que junto a sus amigos a finales de los 60 crean el llamado Libro de las Profecías, un texto en el cual imaginaron cómo el mundo sería atacado y la manera en que ellos lo salvarían. Ellos, Kenji y sus amigos, poniéndose como los héroes cuando sucedan esos eventos. Ya en los 90, descubren que alguien está llevando estas fantasías al mundo real, asesinando a personas con sus actos terroristas. Kenji, junto a sus amigos, deciden buscar al culpable para detenerlo, pues el libro acaba con el fin del mundo y es algo que quieren evitar. Pero al fallar en su intento, Tomodachi, quien tenía un culto religioso, gana posicionamiento político como el héroe, incriminando a Kenji y a sus amigos. En 2014, la historia se centra en los esfuerzos de Kana, la sobrina de Kenji, quien busca dar a conocer la verdad de los eventos, y es por estas mismas fechas que pasa lo que les conté al inicio, donde Tomodachi salva al Papa y adquiere, y bueno, se posiciona como líder mundial. Eh, Todo este conflicto se soluciona en otro manga llamado 21st Century Boys, pero creo que con esto es necesario para entender la ponencia. El manga es muy largo, tiene muchísimos personajes y cada uno tiene prácticamente su propio arco, su propia solución y sería mucho. Entonces, vamos a concentrarnos solamente en esto. La idea de la posverdad se puede observar en el método que Tomodachi utiliza para afianzar su dominio sobre otros. Esto se puede ver principalmente en dos apartados de los que habla Gabriel Consentino: el triunfo sobre las emociones y creencias y la desaparición de la verdad. Lo primero lo podemos encontrar desde la etapa infantil del villano. Cuando era niño, el primer Tomodachi, que era Fukubei Hattori, buscaba la adoración de los demás, ser el centro de atención y, de hecho, tenía celos de Kenji por ser un líder nato. Pero para ganar adeptos, Fukube realiza, entre comillas, milagros frente a personas solitarias o rechazadas por la sociedad. Se aprovecha de su vulnerabilidad emocional para ofrecerles algo de, otra vez comillas, poder, esperanza y pertenencia. En 1971 se cuelga a sí mismo para luego resucitar frente a Sadakiyo y Yamame, que van a ser sus primeros adeptos. Pero Donkey, un personaje sumamente racional dentro de la historia, le dice que no es posible la resurrección, que eso científicamente no tiene validez, que debe ser un truco. Y al ver esta idea de Donkey, Tomodachi les dice que hay que desaparecerlo. Es decir, es un personaje un tanto irracional que cualquiera que esté en su contra lo va a desaparecer. Y esto mismo se repite más tarde, cuando flota para impresionar a su culto, o bien, aunque ya no es Fukubei, cuando resucita para salvar al Papa. Se debe tener en cuenta, además, que su mano derecha es Inshu Mayume, un estafador que después tendría acceso a la televisión para difundir el mensaje de Tomodachi como un espectáculo. Es un poco como esto que pasaba mucho en los 70 de esta gente que podía doblar cucharas y podía según levitar y todo eso y tenían seguidores, que pues tristemente es algo que pasa muy seguido, ¿no? El segundo punto, que es la desaparición de la verdad, lo podemos encontrar en la manera como despoja de su significado a elementos clave dentro del relato. Por ejemplo, la palabra amigo, que debería tener un contexto de camaradería y fraternidad, la convierte en sinónimo de terrorismo, violencia, dominación y sumisión. Recordemos que Tomodachi es amigo en japonés. El mismo símbolo de su culto lo tomó de Ocho, uno de los amigos de Kenji, que lo hizo de forma inocente, como una forma de reconocerse entre los amigos de su pequeño club. De hecho, parte del antagonismo entre Tomodachi y Kenji se ve reflejado por esta apropiación y deformación de los símbolos del héroe por parte del villano. Aquí, por ejemplo, podemos ver el símbolo que hizo Ocho para sus amigos y luego lo vemos en una bomba que se supone que va a destruir el mundo, ¿no? Entonces, ahí vemos esta apropiación de la verdad. Roland Barthes llama mitologías al resultado de sacar a un signo de su contexto para modificar su significado, lo cual no tiene nada de malo. Nosotros, por ejemplo, podemos utilizar la palabra perro para decirle a alguien que hizo algo
muy loable o alguien que hizo algo muy feo. Puede funcionar en las dos, y estamos sacando la palabra perro de su contexto, pero aún así reconocemos pues, al animal perro, ¿no? Eh, pero, eh, pero cuando el mito busca borrar el origen para imponer una versión distorsionada del mismo, se puede considerar un tipo de violencia, que es lo que hace Tomodachi con los símbolos de Kenji. Y de hecho, lo interesante del manga es que los antagonistas principales llevan su batalla al plano intelectual. La manipulación de Tomodachi convierte a Kenji en un terrorista, y cuando al final este regresa, su mejor arma para combatir al villano es una canción folclórica que une al pueblo, lo saca de su apatía y les da una esperanza real. Es un tanto romántico, pero me parece bello que la poética de la canción sea un arma fuerte contra la tiranía. De hecho, retomando a Hannah Arendt, ella redefine la idea de poder no como el dominio de uno sobre otro, sino como el avance en conjunto de una sociedad, mientras que la fuerza, por el contrario, es el dominio de unos pocos sobre otros. Dicho esto, podemos entender a Kenji como el poder, como la voz de la gente, frente a Tomodachi, que es el que quiere toda la atención para él y él quiere tomar la decisión de todos. Ya para finalizar, creo que este tipo de obras, si bien no van a cambiar el mundo, nos permiten entenderlo un poco gracias a su manejo de conceptos complejos a través de la narrativa. Parece un tanto irreal lo que sucede entre sus páginas, pero mucho de esto está inspirado en el culto Verdad Suprema de Shoko Asahara, líder de un culto japonés que cobró fuerza en los años 90 y realizó atentados con gas sarín en el metro de Tokio. E igual él afirmaba que podía flotar y este tipo de cosas. Lo curioso es que a pesar de que estos líderes mueran, las ideas que atentan contra la vida humana permanecen. Por esto, nombro en esta presentación a Tomodachi como la encarnación de la posverdad, tomando como referencia una frase de Gabriel Miró: la palabra es carne. Pues cuando el primer Tomodachi muere y lo sustituye Katsumata, deja claro que lo importante, lo que sobrevive, es la idea, pues en un mundo apático, cualquiera puede llevar la máscara como si el concepto fuera un ser vivo que puede regresar como un fantasma para seguir causando daño sin importar la época. Y bueno, con esto concluyo mi presentación. Muchas gracias por haberme escuchado y pues ahorita atendemos preguntas si es que tienen alguna. Muchísimas gracias. Muchas gracias y vamos a continuar, perdón, con el licenciado Bruno Esteban Lara Rueda, por favor. Hola, muy buenas tardes. No sé si me escuchen. Sí, sí se escucha. Ok. em, ok, ¿sí alcanzan a ver la presentación? Sí, también se ve la presentación. Excelente. Bueno, pues vamos a dar inicio con esto. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. El día de hoy, pues les vengo a presentar lo que vendría siendo mi propuesta de proyecto de investigación para titulación Anime, Evangelion y su relación con la comunicación. Eh, ¿Qué se puede decir de Neon Genesis Evangelion que ya no se haya dicho anteriormente? Es esta serie de anime de culto, a mi parecer es el antes y después del anime de 1995 y que apenas el año pasado terminó la saga con esta última entrega en los cines y apenas a finales de septiembre se estrenó la última película aquí en México, a la cual pues, dato curioso, asistí. Del director, mente maestra, a mi parecer también, de Hideki Anno. En resumen, para mí es una de las series más importantes debido a toda la carga psicológica, filosófica y ahora con lo que les vengo a presentar, también con su carga teórica en comunicación que viene presentando, que incluso me hace pensar que hasta el mismo director de alguna manera tuvo esa influencia por parte de la academia de la Escuela de Palo Alto. Eh, es curioso porque cuando empecé al 1, 2, 3, cuando empecé con la carrera, me comencé a notar ciertas similitudes con la serie y las teorías que les voy a comentar. Todo partió a partir de un escrito de la doctora Marta Rizo García titulado Interaccionismo Simbólico y la Escuela de Palo Alto hacia un nuevo concepto de comunicación. En este lo que nos
nos explica la doctora es de que la comunicación actualmente, y es un debate de nunca acabar, lo ven como un fenómeno polisémico, es decir, cada rama que la estudia va a tener un concepto o una explicación. La psicología nos va a decir una cosa acerca de la comunicación, la antropología, la sociología, la filosofía nos va a decir cada quien qué entienden por comunicación, a lo que la profesora llega a la conclusión de que es que antes de que cada línea de investigación la nombre, tenemos que entender su esencia, y su esencia en sí es más que nada la interacción, es algo interpersonal que llevamos todos. O sea, antes de decir la comunicación es esto, es decir, la comunicación es antes que nada una relación con otra persona. Entonces, para llegar a esta conclusión, hace una reflexión a partir de la línea de pensamiento del interaccionismo simbólico y la escuela de Palo Alto. El interaccionismo simbólico que fue formado a partir de Herbert Blumer, él nos explica que el ser humano funciona y trabaja a partir de las cosas que le rodean y el significado que le va a otorgar. Pueden ser nuestras relaciones con nuestros padres, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, incluso con los mismos objetos. Aquí entraríamos incluso en la idea de el apego que tenemos con ciertas cosas. ¿Por qué? Porque les dotamos de un significado. En este sentido, como lo dice el segundo punto de las premisas, es el significado de las cosas surge de la interacción. Es conforme vamos interaccionando con las cosas, las personas, es la carga del significado que le vamos a dar. Por lo tanto, también estos significados pueden ser alterados. Un ejemplo muy básico es cómo fue que pasamos de que la cruz fuera un símbolo de tortura a un símbolo religioso. Algo cambió, su interacción cambió a partir de qué? De la comunicación vista como una interacción social. Por lo tanto, esto me llevó a... Por lo tanto, en el interaccionismo simbólico también se rescata un concepto muy específico para explicar el caso de Rei Ayanami, que vendría siendo el self. El concepto self fue desarrollado por George Herbert Mead, sociólogo estadounidense, filósofo pragmatista y también psicólogo social, el cual explica que la mente humana se construye de la experiencia social y que se prepara para la acción social. Es decir, que el ser humano, para poder interaccionar con los demás, necesita primero verse como un objeto y después con un sujeto. Por lo tanto, a esto lo denomina el self y lo prepara para su desarrollo, lo divide en dos partes. La etapa del juego, que es básicamente cuando nosotros somos niños, jugamos a ser policías y ladrones. Y si te toca ser policía, dicen, tú eres policía. ¿Y qué tengo que hacer? Agarrar al ladrón. Y se acabó. No sabes realmente cuál es el trabajo del policía, no sabes cuál es el trabajo del ladrón, no sabes por qué realmente lo tienes que detener, solamente te dan un rol que debes de cumplir. La segunda etapa que desarrollamos conforme vamos creciendo y madurando es la etapa del deporte. Y la llama deporte debido a que lo relaciona con un partido de béisbol. Para hacerlo más sencillo, vamos a manejarlo con un ejemplo de fútbol. El ejemplo del fútbol indica de que cuando ya llegamos a la etapa del deporte, nosotros nos volvemos un portero. Entendemos la posición de cada quien. Entendemos que del otro equipo va a haber un portero y va a haber un goleador que te va a golear. Entonces tienes que adelantarte a todo eso. Y aquí surge la pregunta, bueno, ¿esto en qué se relaciona con el caso del Rey? El caso del Rey es interesante porque cuando se nos presenta en la serie, ella primero se nos presenta como un objeto al que se le dio el rol de una herramienta por parte de Gendo.
Entonces ella no entiende otra, no ve más allá del rol que se le fue impuesto. Incluso eso lo podemos ver cuando Shinji trata de relacionarse con ella y decirle, ¿por qué piloteas? Pues porque no tengo otra nada, no tengo otro objetivo, porque fue lo que me dieron a hacer. No entiendo realmente para qué lo estoy haciendo, solamente me dijeron, lo tienes que pilotear, pues lo piloteo. ¿Pero no te da miedo morir? Pues no, porque no me programaron en ese sentido. Entonces, ella en ese momento se está viendo como objeto, pero se empieza a volver sujeto por su relación con Shinji. Entonces, cuando empieza ella a relacionarse con Shinji, empieza a darse cuenta que entonces puede causar también algo en el otro, porque de hecho es lo que se explica también con el self. Cuando eres objeto y sujeto, eres objeto cuando influyen en ti y eres sujeto cuando tú empiezas a influir en el otro. Por lo tanto, cuando ella se da cuenta que puede provocar también emociones en Shinji, es cuando ella también dice, entonces también soy un ser humano. Y esto también lo podemos ver cuando en los últimos capítulos de la serie, ella se empieza a cuestionar quién es ella. Si bien recordamos, ella es un clon de Yui, la madre de Shinji. Entonces ella dice, pues en su reflexión, se empieza a dar cuenta que hay otros seres que también llaman Rei Ayanami, pero dicen, no, es que yo soy yo y lo hago a través de la instrumentalización de los lazos y las relaciones entre las demás personas y yo. Es decir, incluso aquí, tal vez a lo mejor es una coincidencia por el doblaje, pero menciona que es una interacción. Pero si nos basamos en lo que nos indica la profesora Marta Rizzo en su reflexión, la comunicación es eso, es una interacción. Partimos de una interacción para conformarnos a nosotros mismos. En este caso, Rei lo hizo a través de eso, de comunicarse no solamente con Shinji, sino también con Asuka. Y podemos ver un desarrollo más del personaje en la saga de de las últimas películas de Rebuild of Evangelion, donde podemos notar que una Rei que se relaciona más. Y en la última película lo podemos ver un poco más claro esto, de cómo ella empieza a desarrollar su persona, su yo, porque también menciona George Smith que si bien se podría entender que el self ya está determinado, es decir, nos pueden determinar, pero él también deja en claro que hay una parte del self llamado el yo. El yo es esa parte original de nosotros. En este caso, un ejemplo de lo que en Rey es cuando después de la pelea con Ramiel, el ángel romboide, Shinji la va a rescatar y empieza a llorar Shinji. Rey no sabe qué hacer y le pregunta, no sé qué hacer, qué debería hacer, ¿por qué no sonríes? Ella hizo una relación y aquí entra también lo que dice la interacción y no simbólico de que cómo significamos las cosas. Cuando ve reflejado en Shinji a Gendo, se da cuenta que también es una persona y ella es una persona y que puede también experimentar sentimientos como lo hizo con Gendo. Por lo tanto, sonríe. Ella decide sonreír por voluntad propia. También, por ejemplo, lo podemos ver en una de las películas cuando uno de los clones también no sabe qué hacer. Asuka le dice, piensa por ti misma, haz lo que quieras y decide huir. Entonces nos damos cuenta que Rey pasó de ser un objeto, una herramienta, a ser a un sujeto. Ahora bien, en los últimos capítulos se menciona acerca del proyecto de instrumentalización humana. Al revisar un poco más el escrito de la profesora, ella menciona lo que vendría siendo la escuela de Palo Alto, la cual nos plantea 5 axiomas. Estos axiomas de la comunicación son aquellos en donde nos dicen que es imposible no comunicar. Toda comunicación tiene un contenido, es decir, tiene una intención, tiene un mensaje. La comunicación es puntuada, bidireccional y simultánea. Es decir, que nosotros cuando enunciamos algo, si bien se puede entender literalmente o se puede malinterpretar. Es decir, cuando nosotros estamos
perdón. Un ejemplo, cuando Shinji está Rei y Shinji están hablando acerca cuando Shinji se trata de acercar a Rei y Rei le pregunta, ¿qué no confías en el trabajo de tu padre? Shinji le contesta, molesto, no confía en él. Rei se molesta y lo abofetea. ¿Por qué lo abofetea? Porque Rei también no entendía en ese momento. Eso quiere decir que eso nos quiere decir que el axioma de la comunicación es puntuada, es de que si no entendemos al otro, no vamos a entender realmente a qué se refiere. Porque en ese momento Rei no sabía por qué Shinji lo decía y Rei respondió porque ella también tiene un significado diferente con Gendo al, a la, al desprecio del trabajo, al desprecio de Shinji por el trabajo de su padre. El cuarto axioma es la comunicación humana es digital o análoga. Es decir, podemos decirle a alguien, por ejemplo, cuídate, y puede quedar ahí, o puede ser reforzada cuando decimos cuídate y le damos una palmada. Es decir, lo digital va a ser lo que enunciamos, lo análogo va a ser lo que hacemos en este sentido. Ajá. También puedo decir, ya me voy, pero no te vas. Ahí sería lo digital o análogo. En la serie lo podemos ver cuando a Shinji le dicen que él es el que va liderando en las competencias, entre comillas, de quién puede sincronizar mejor con su EVA. Entonces, el primero le dicen, pues tú eres el más alto. Después, Misato lo felicita. Entonces, ahí lo que hace Reyes, lo que hace Shinji, es hacer esta relación de que, ok, pues soy el mejor y todos ya me están reconociendo por mi esfuerzo. Y el quinto axioma es, la comunicación puede ser simétrica o compleja. Simétrica se refiere a la relación, en este caso, Gendo y Misato, es decir, entre iguales. O también o puede ser entre Shinji y la complementaria podría ser padre e hijo. Bueno, la instrumentalización mediante la comunicación es curioso porque en la teoría de la comunicación, en este estudio también se menciona lo que vendría siendo el modelo de la orquesta. El modelo de la orquesta nos explica que es una metáfora en donde nos dicen de que para entendernos, para llegar a entendernos debe de existir una partitura. En este caso, todos estamos hablando de diferentes temas, hasta que llega alguien con un tema en específico y nos vamos todos a concentrar en ese tema. En este sentido, alguien llegó con una partitura. Es curioso porque en Evangelion Dead and Rebirth, la primera parte es un cuarteto. Cada quien llega tocando una sinfonía diferente hasta el punto de que todos empiezan a tocar canon indie. Y de hecho, el sociólogo Evans Winky lo explica. El modelo orquestal, de hecho, vuelve a ver a la comunicación en fenómeno social que también expresa el primer sentido de la palabra, tanto en francés como en inglés, la puesta en común, participación, la comunión. Es decir, el proyecto de instrumentalización humana básicamente es eso, ponernos en común. Es una orquesta de que nos va a poner en común a todos. En ese sentido, en complementarnos, en llenar ese vacío social. Por lo tanto, esto nos lleva a pensar de que en la serie, para desaparecer esta separación social, es eliminar el campo AT, que es una barrera social. En la serie, en la última película lo podemos ver cuando Gendo empieza a entender a su hijo, al punto en donde le dice, ¿sabes qué? Discúlpame por lo que te hice. Pero para llegar a tuvo que haber algo que los vinculara. En este caso fue el reproductor de cassettes, que fue porque tanto significó algo para Gendo como le significó a Shinji. Por lo tanto, esto me llevó a pensar, ¿cómo podemos ver al campo AT como una barrera social? Y me llevó entonces a encontrarme con un ensayo del profesor Carlos E. Slutsky, la red social, en donde nos explican los 3 niveles de las relaciones en una red personal. Los 3 niveles son familia, amigos, compañeros.
Y eso me hizo pensar, ¿y si el campo AT que nos presentan en la serie funciona de la misma manera? Es decir, ponemos barreras. Y conforme nos vamos acercando, como lo vemos en esta imagen, el punto más cercano a nosotros vendría siendo la familia. A mi parecer, habría otro círculo. Sería nuestra pareja sentimental o nuestra pareja. Por lo tanto, entonces, esto me hizo ver al campo AT no solamente como una barrera social, sino también como un concepto que tiene similitud con el modelo de comunicación matemático de Shannon y Weber, el cual nos manejan lo que es el ruido, canal y código. Y dije, ¿y si el campo AT funcionara de la misma manera, que fuera una barrera que se necesita sincronizar con otra persona, se sincronizaría entonces el canal, se desaparecería el ruido y nos permitiría comunicarnos? Entonces, el campo AT también vendría siendo esa barrera que son los prejuicios, el miedo, el desconocimiento por el otro. Pero para formarnos a nosotros mismos necesitamos al otro. Todo esto es lo que ha sido lo que he tratado de ir desarrollando. Lamentablemente me faltaron muchas cosas por explicarles. Espero haya sido un poco más claro. Lamento si debrayé. Pues muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Y vamos a continuar con la licenciada Carla Saray Sánchez Pérez. Por favor, adelante. Ok, muchas gracias. Solo me espero un momento para poder compartir la pantalla. Y bueno, ahorita que está la pantalla. Necesita dejar de compartir, sí. Muchas gracias. Permítame. Ay, permítame. Perdón, discúlpenme. Sí, no te preocupes. Ya, muchas gracias. Ya, perdón. Ok, ¿me pueden decir si ya se está visualizando, por favor? Sí, ya se ve. Ok, muchas gracias. Pues ya me presentaron, mi nombre es Carla Saray y la ponencia que yo les traigo es sobre un trabajo de análisis que desarrollé antiguamente durante mi licenciatura. Y pues su título es Un caleidoscopio es mi corazón, los medios de comunicación, impacto cultural y trascendencia educativa de Sailor Moon. Y pues bueno, con esto damos inicio. A ver. A ver, como que ya, se me había trabado la pantalla. Y bueno, pues doy inicio y digo, ¿no? La presente ponencia tiene como objetivo señalar que los medios de comunicación son una fuente educativa alterna al espacio escolar en el que se suscitan procesos de socialización. Sin embargo, los medios poseen determinados objetivos que no son precisamente educativos. Para ello, el objetivo de este trabajo es desarrollar un análisis sobre la transmisión televisiva del anime Sailor Moon durante los años 90 y el impacto cultural y educativo, así como su trascendencia al ser considerado un icono otaku, referente para algunos feminismos, la comunidad LGBTQ+, y la cultura pop. Y bueno, pues primeramente hay que hablar acerca de los medios de comunicación y la educación. Y creo que es como un lugar común escuchar que la televisión educa, que las redes sociales hoy en día educan, y hay un fuerte debate sobre ello, porque decir así nada más porque sí, que la televisión educa es una afirmación bastante grande. Pero bueno, andando más en el tema, podemos decir que los medios de comunicación pueden ser entendidos como un conjunto de herramientas o aparatos que emplean un soporte con el propósito de que un emisor envíe un mensaje, ya sea información o conocimientos, a un receptor. Y estos se dividen en varios grupos. Por ejemplo, tenemos los medios masivos, que tienen un mayor alcance de personas y tienen como objetivo el entretenimiento, formar e informar. Y ejemplos de ellos, pues, están la televisión, la radio, los periódicos, revistas, el cine y hoy en día el Internet. También están los auxiliares, los cuales tienen un alcance medio. Estos pueden ser la publicidad exterior en los anuncios o la publicidad interior en lugares cerrados, e inclusive los correos directos. Y por último tenemos los medios alternativos, que son medios que no entran en las categorías anteriores. Y bueno, Roberto Parecci nos dice que los medios de comunicación, así como las tecnologías de la información y comunicación,
Son un sistema educativo informal, paralelo a la escuela, el cual tiene sus propios códigos, lenguajes, normas y valores. Asimismo, estos no solo ofrecen información y entretenimiento, también generan una nueva manera de percibir, pues realizan representaciones de la realidad y cimentan una nueva. Y bueno, actualmente, pues la televisión sigue siendo algo importante dentro de nuestra cotidianidad. Hoy en día, pues también están las redes sociales, ¿no? O sea, que juegan como dos grandes rubros importantes entre los cuales, pues, podemos estar recibiendo información. Y bueno, también se puede decir que los medios de comunicación, pues, tienen un papel importante dependiendo del uso que se les dé, ya que estos tienen diferentes fines. Y dentro de estos medios de comunicación y de la televisión, la transmisión del anime juega un papel importante, pero de eso hablaré un poco más adelante, ya que ahora quisiera enfocarme un poco más en lo que conocemos como educación informal. Y para ello tengo que explicar brevemente de dónde nace este concepto, un concepto que hoy en día es un poco complicado. Y bueno, para ello me reivindico a irme hacia unas cuantas décadas atrás a un evento que tuvo lugar en 1967 en Williamsburg, Virginia, donde se llevó a cabo la Conferencia Internacional sobre la Crisis Mundial de la Educación, en donde participó Philip H. Combs, y 4 años después creó a manera de documento básico el libro La Crisis Mundial de la Educación, en el cual relató los problemas existentes para denominar las diferentes formas de educación y lo que se entendía por cada uno de ellos. Entonces, ahí crea un capítulo especial en el cual habla acerca de la educación informal. Sin embargo, esto solo es un pequeño parteaguas para lo que años más adelante, en 1974, va a describir, junto con Mansour Ahmed y Royce Prosser, en donde crea una clasificación nueva, que es la de educación formal, no formal e informal. Y bueno, de aquí es donde me gustaría detenerme más, que es en el ámbito de la educación informal. Y bueno, ellos nos dicen que es un proceso a lo largo de toda la vida a través del cual cada individuo adquiere actitudes, valores, destrezas y conocimientos de la experiencia diaria y de las influencias y recursos educativos de su entorno, de la familia y vecinos, del trabajo y el juego, en el mercado, la biblioteca y en los medios de comunicación, que de estos últimos es donde se encuentra la transmisión del anime por la vía de la televisión. Ahora bien, nos vamos al anime. Bueno, esta es la definición que les acabo de dar. Y bueno, ¿qué podemos decir del anime? Bueno, el anime puede entenderse como una simulación artística de la realidad, representando un mundo imaginario al receptor. Esta definición nos las da Julio Manuel Vanega Peirot. Y bueno, nos dice que también se ofrece un sinfín de escenarios con personajes que brindan una serie de elementos, ya sean vestimenta, diálogos, ideas, conocimientos, que al ser visualizados son socializados por sus espectadores al retomar y apropiar lo que observan, que si bien no tiene como propósito educar a la población, lo realiza de una manera no intencional. Y bueno, Tania Cobos también nos dice que el anime es un término occidental con que se conoce la producción de dibujos animados o caricaturizados realizados en Japón. A su vez, esta deriva normalmente de la publicación del manga, el cual es una palabra japonesa que se usa para describir las historietas o cómics hechos en Japón. Y textualmente esto quiere decir garabatos o dibujos caprichosos. Sin embargo, también es un término complejo, ya que anime puede hacer referencia también a la palabra inglesa animation, aunque en Occidente también se usa para describir al anime la palabra Japanimation. Pero esta está hoy en día muy en desuso. Es mucho más común escuchar anime para referirse a todo lo relacionado con el anime japonés. Y bueno, ¿qué onda con el anime? Pues este podría decirse que surgió en 1952 cuando Osamu Tezuka dibujó el manga Tetsubo Atom, conocido como Astro Boy. Sin embargo, Antonio Horno también nos describe que, abro cita, el origen de la animación japonesa está vinculado a la importante tradición artística de estampas narrativas en papel y grabados pertenecientes a la época feudal,
Estas ilustraciones del siglo XVII serían las representaciones gráficas y narrativas de lo que posteriormente se convertiría en el cómic japonés, el cual representa el primer paso en el desarrollo de un anime, en su mayor parte basado en publicaciones mangas con suficiente éxito como para ser trasladadas a televisión. Ahora bien, la creación de este tipo de historietas se vio influenciada por los cómics estadounidenses. Y bueno, esto es como que algo muy importante, porque cuando nosotros vemos el manga, pues nos damos cuenta de que tiene cierto parecido con las historietas estadounidenses. Sin embargo, hay ciertos elementos que difieren y que nos hacen darnos cuenta de que es diferente. Y bueno, brevemente, los géneros que podemos destacar como principales, ya que hay una gran variedad de géneros, son el shonen, que está dirigido a una audiencia de jóvenes, el cual tiene historias que generalmente tienen un toque de violencia y desarrollo de valores y amistades. El shoujo, que se enfoca hacia un público femenino y joven. Este tiene una relación que contiene un escenario de fantasía, sentimientos, amor y personajes vistos desde una óptica femenina. También encontramos el kodomo, que se enfoca en un público infantil. Su historia no tiene violencia y además es sencilla. El yaoi, el cual está dirigido hacia un público usualmente femenino, el cual tiene una historia sobre amor homosexual. Y por último también tenemos el yuri, que está dirigido al público masculino, aunque pues puede llegar a haber excepciones. Y no queremos decir que precisamente sea específicamente este público el cual visualice este tipo de producciones. Por último, tenemos el género shoujo, ya mencionado, que es donde se encuentra Sailor Moon. Ahora, ¿qué podemos decir sobre Sailor Moon? Bueno, la historia de Sailor Moon es algo curiosa y lo primero que tenemos que decir es que es un anime anteriormente manga creado por Takeuchi Naoko. Y bueno, la historia de este anime deviene de dos mangas. El primero de ellos es la serie corta del manga Bishoujo Senji Sailor V, creado en 1991 por la mangaka y publicado en la revista Run Run. Sin embargo, la publicación que aquí nos llama más la atención es Pretty Violet Sailor Moon, que fue comenzada a publicar en 1992 y que retomó elementos y personajes del manga anterior. Aquí hay como que un punto importante, ya que Takeuchi decidió enfocarse más en el éxito que estaba teniendo Sailor Moon. Y bueno, hay un punto aquí importante, ¿no? Que nos lleva a lo que sucede en el manga y cómo es que llega a la televisión. Y es que Toei Animation compra los derechos del manga y comienza a transmitirlo, primeramente en Japón, pero tuvo tanto éxito que posteriormente fue publicado y transmitido en diferentes países, tanto del continente asiático, europeo, como en América. Y bueno, el argumento de Sailor Moon nos dice que este gira en torno a las aventuras de Tsukino Usagi, conocido en Latinoamérica como Serena. Y bueno, ella es una estudiante de secundaria que un día salva a una gata negra y descubre que esta tiene una marca en forma de luna. Cuando esto sucede, la gata le indica a Usagi que ella es una Sailor Scout y su misión es encontrar a las demás Sailors para poder localizar el paradero de la princesa Serenity y juntas proteger a la galaxia del mal que las acecha. Durante las aventuras que vive, pues ella se da cuenta de que en realidad es la princesa Serenity y vive un sinfín de cosas que la hacen darse cuenta de que pues tiene una misión, de que tiene amigas, de que hay valores que ella rescata muchísimo y pues es un personaje que hoy en día sigue teniendo muchísima relevancia, no solamente en los 90. Ahora bien, pues hay más de esto, o sea, que se podría describir, o sea, podría decirse muchísimo sobre Sailor Moon, pero pues el tiempo es corto, así que continuamos con esto. Bueno, aquí hay como que un punto importante que es lo que nos lleva a retomar la educación informal y qué es lo que nos deja la presentación de Sailor Moon en este medio de comunicación que es la televisión. Y bueno,
aquí es donde yo digo y retomo a Lisander Martínez, ¿no? Quien nos dice que el universo construido por Takeuchi Naoko es feminocentrista, donde las mujeres pueden ser de todo, sin aparente restricción. Hay chicas que son heroínas, villanas, víctimas, reinas, novias, entre más. Pero, bueno, aquí hay algo que interesa muchísimo. Y es que si bien el hecho de que nosotros veamos Sailor Moon no quiere decir necesariamente que ya, solamente por eso ya me eduqué de una manera informal, sino que va más allá de esta cuestión. Y es que nosotros cuando percibimos algo, pues podemos percibirlo y dejarlo allí, ahí se va. No sé, puedo ver un capítulo de Sailor Moon y decir, ah, ok, sucedió esto con Tuxedo más, pero puedo llevarme yo algún aprendizaje y después ponerlo en práctica, rescatar alguna frase o algún valor, algo que yo vi. Y ahí es donde podríamos decir que realmente hay un impacto en la educación informal de nosotros, porque pues Takeuchi no tuvo como propósito decirle a la población, ah, yo quiero que todas las niñas sean como Sailor Moon y que, no sé, todas digan que quieren usar el traje de Serena, todas quieren tener un novio como Tuxedo más, sino que sus objetivos pues eran mostrar este mundo que ella estaba creando, pero que a final de cuentas de una manera no intencional terminaron creando algo en todas las personas que llegaron a ver esto. Bueno, más adelante, en este trabajo, pues yo estuve realizando, pues hay muchísimo que decir sobre esto. O sea, Sailor Moon, pues ha tenido una gran trascendencia, tanto en las jóvenes y los jóvenes que vieron Sailor Moon en los 90 y que hoy en día lo siguen viendo, porque pues Sailor Moon continúa publicándose, transmitiéndose hoy en día en sitios de streaming y pues también ha generado un gran mercado global de muchísimos productos que se siguen vendiendo debido a la relevancia que ha tenido. Hoy en día podemos ver a Sailor Moon usada como un símbolo para los feminismos o a personajes de Sailor Moon también empleados como pues símbolos de diferentes colectivos y visibilizar a grupos a los cuales antes no se les había dado el espacio. Y también es por ello mismo que ha sido tan atacado o fue tan atacado en los 90. Y ejemplo de ello lo podemos ver, o sea, por ejemplo, con algunos de los personajes que se nos mostraba, como es el caso de Ojo de Pez o de la Sailor Starlights, que pues eran personajes transgénero. Entonces, pues eso causó como que un gran impacto para la población en ese momento al visibilizar y reconocer que ahí estaba. Entonces, pues hoy en día es como que común ver que se emplean a estos personajes para recordar que ahí estaban, que ahí están. Y bueno, respecto a mis conclusiones, que a mí me gusta más llamarla en conclusiones, pues hay una buena frase de Boris Bustamante, Fernando Aranguén y Rodrigo Arguello que me gusta y que pues tiene como que cierto sentido en esto, y es que la televisión tiene un carácter de institución social reguladora de las dinámicas colectivas, en su innegable capacidad para acompañar silenciosamente o en voz alta y con impulso dominante la generación de ideas y valores, así como la imposición de símbolos y referentes culturales y políticos en torno a aspectos esenciales para la comprensión y el funcionamiento de la dinámica social. En el caso del anime, que es transmitido por este medio, tiene un papel importante para la formación de valores, ideas y apropiación de conocimientos y habilidades de la narración que nos dan. Y bueno, esto es todo de mi parte y si tienen alguna pregunta, pues ya saben, al final de las ponencias, pues podemos responderlas. Hola, perdón, me parece
si salió esta Alma que estaba en línea. No sé, acabó ahorita la presentación, se fue, sí, se fue la sesión, se salió. ¿Podría continuar, por favor, Sandra Nieto? Sí, Adelante, por favor. gracias. Pues primero que todo, muchas gracias por permitirme esta ponencia. Si me pueden confirmar si ya se ve mi pantalla. Ay, Dios, no sé qué hice. Se estaba viendo, pero dejó de compartirse. Ok. ¿Ahora? Ahí está, ahora sí ya se ve. Excelente. Bueno, muchas gracias. Pues yo les voy a presentar un breve acercamiento sociológico literario a este anime. Mi ponencia se titula De cuentos y teatro, el género en Shoujo Kakumei Utena. Bien. Las historias han sido, desde los albores de la humanidad, el medio a través del cual hemos entendido nuestra realidad. El papel de la ficción en la conformación de identidades ha contribuido a instaurar narrativas en las que nosotros, como personas de cierta sociedad, encajamos. Usualmente, no estamos conscientes de aquellos relatos que se han transmitido a lo largo de años y siglos. Tal es el caso de ciertos personajes arquetípicos, como los viejos sabios y las brujas, estructuras narrativas como el viaje del héroe e historias específicas como aquellas de los cuentos de hadas. El anime Shoujo Kakumei Utena, o en español Utena, la chica revolucionaria, se emitió en Japón durante 1997. Está inspirado en el manga homónimo de la mangaka Saito Chiho y su desarrollo estuvo a cargo del colectivo Bipapas. Esta obra del subgénero Mahou Shoujo o de chicas mágicas ha tenido un gran impacto cultural desde su emisión, ganándose a fans, a la crítica e incluso ha influido en producciones orientales y occidentales. El anime se inserta en una serie de discursos culturales que desde los 70 comenzaron a cuestionar el papel de las mujeres japonesas en la sociedad, como comenta el académico Sebastian Jones en su prefacio al cuento de hadas en Japón, donde habla de autoras con la iniciativa de apropiarse de relatos del folclore europeo para tocar estos temas. Mangas tan notables como La Rosa de Versalles de Ryoko Ikeda contribuyeron a popularizar en el shoujo las personajes femeninas que se apoderaban del papel del héroe, antes reservado solo para los hombres, sin temor a batirse en combates. La reinterpretación de estas historias occidentales toma otro giro con la emisión de Shoujo Kakumei Utena, pues esta obra se atrevió no solo a criticar la opresión de las mujeres, sino a deconstruir la estructura del género en sus dos connotaciones: el género binario, masculino y femenino, y el género narrativo de los cuentos de hadas. La historia de Tenji Utena, una adolescente que se ve envuelta en una serie de misteriosos duelos para conseguir el poder de revolucionar al mundo, contenido en La Prometida de la Rosa, Gememiya Anti, nos enfrenta a una estructura narrativa que la mayoría de nosotros conocemos desde la infancia y nos invita a cuestionarnos qué implica ser una mujer. Los cuentos de hadas y sus múltiples versiones, propias de su origen en la cultura oral, han repetido históricamente una serie de patrones. Asimismo, estos encajan en una estructura mayor, la performatividad de género. El motivo de la revolución en el anime, plasmado en elementos giratorios y los ciclos de duelos de la trama, señala a los cuentos de príncipes y princesas como una narrativa en la que Utena y Anti intentan constantemente encajar, pese a que ambas son una anomalía en el sistema al encarnar dualidades contradictorias y encontrarse en una relación sáfica, es decir, entre mujeres. Teóricos literarios como Stephen Swan han nombrado a este subgénero como The Innocent Persecuted Heroine Genre. En él se relata el camino hacia la madurez de las protagonistas, donde son acosadas o perseguidas hasta que finalmente alcanzan el matrimonio. Aquí, la adultez de las jóvenes puede promover normas sociales y valores patriarcales, mientras que al mismo tiempo es un reflejo de las preocupaciones de las jóvenes de la época en cuanto al desarrollo. La Cenicienta, Blancanieves y muchos otros cuentos comparten, además de ciertos motivos, una estructura de la trama, la cual Swan divide en 3 actos dramáticos.
Las referencias en Shoyoka Komei Utena que sugieren que se tratará de una subversión de este subgénero son claras desde la primera escena, la cual podemos ver aquí, donde se relata cómo Utena, tras quedar huérfana, fue salvada por un príncipe noble que la consoló, le prometió un futuro reencuentro por medio de un anillo y la dejó no solo con la duda de si se trataba de un anillo de compromiso, sino con una impresión tan grande que la llevó a querer convertirse en un príncipe también. Sin embargo, esta subversión se extiende a la estructura narrativa del anime, pues de cierta forma coincide con los actos descritos por Swan. Desde este punto de vista, quien encaja en el papel de la heroína perseguida es Anti, el interés amoroso de Utena, y cuyo nombre, según la crítica Mariko Tani, significa princesa de la flor. De este modo, en el acto 1, donde la heroína sufre de hostilidad en su hogar, se nos presenta a Anti, quien es víctima de un vicioso juego de duelos donde ella es un premio deshumanizado que ha de someterse a la voluntad, ya sea amable o agresiva, del ganador. Los problemas para el establecimiento de la pareja se desarrollan en el acto 2, en el cual familiares de la heroína tratan de simbólicamente evitar su despertar sexual al encerrarla en torres o castillos. Esto recuerda a la presentación del hermano de Anti, Otori Akio. Él y la torre observatorio desde donde vigila la escuela, donde se desarrolla la trama, representan no solo un impedimento para la unión de las chicas, sino el poder patriarcal, pues este seduce constantemente a Utena hacia la heteronormatividad, mientras mantiene una relación de abuso con su hermana. Finalmente, el acto 3 muestra la ansiedad de infidelidad. En los últimos capítulos, Utena se debate entre ser una princesa para Akio o un príncipe para Anti. El paradigma de este género coincide en la resolución de los conflictos una vez cimentada la pareja. Sin duda el "y vivieron felices para siempre" nos suena familiar. Sin embargo, la subversión en la obra está en su desenlace. Utena descubre que la madurez no significaba someterse a la narrativa esperada, sino salir de esta. Utena no se convierte en una princesa ni en un príncipe y no puede rescatar a Anti. Ellas no terminan juntas. En cambio, Anti decide abandonar a su hermano y la academia para ir en búsqueda de su amada y reencontrarse fuera del mundo que las retenía. Lo subversivo, por supuesto, también se encuentra en el cambio de reparto de personajes para los papeles del cuento. Utena, la chica príncipe, y Akio, el príncipe perverso, son el cambio de roles que podría parecer más evidente. No obstante, este cuestionamiento tiene raíces más profundas al problematizar la identidad misma de los personajes en cuanto a su género. La filósofa Judith Butler explica el género como performativo, es decir, que este no es una identidad inherente, sino que se construye mediante acciones repetitivas y ritualizadas que tienen sentido en una sociedad. Somos legibles como hombres o mujeres por nuestras acciones. Dicha performatividad ejerce un control sobre los cuerpos e identidades al restringirlos a ciertos patrones de comportamiento, particularmente a la expresión de heterosexualidad. Los personajes del anime, en especial Utena y Anti, intentan obsesivamente interpretar el guión que la sociedad les exige. En otras palabras, las expectativas de su género están en constante revolución. La obra ofrece una parodia al género mediante el personaje colectivo del teatro de sombras, un grupo de chicas que actúan una hipérbole de la trama de cada capítulo. En el episodio 11, cuando Utena se cuestiona el sinsentido de la participación en los duelos, el teatro de sombras interpreta a un padre que dispara flechas a una manzana en la cabeza de su hijo. Su señor les había prometido liberarlos si acertaba, pero esto no sucedió y ambos se quedaron inútilmente repitiendo el acto miles de veces. Del mismo modo, el género exige a los personajes que performen su acto una y otra vez. El teatro de sombras, en los múltiples personajes de los que se disfraza, vuelve tangible el absurdo de los roles en el teatro de la vida. Pero, ¿es el teatro quien imita a los demás personajes o son los demás personajes quienes imitan al teatro? Son preguntas a las que Butler argumenta que no existe un original a imitar en el género, pues ese original ya es una copia fallida, un ideal que nadie puede personificar a la perfección. El teatro, al menos, es consciente de su actuación y en ese sentido, su parodia es subversiva.
pues nos recuerda constantemente la artificialidad de los cuentos de hadas. Utena, pese a su deseo por encarnar la fuerza y nobleza del hombre ideal en la figura del príncipe, también es perseguida por el deseo de encontrarse con su príncipe, su primer amor. Cuando éste resulta ser Akio, un deseo ciego le nubla sus verdaderas intenciones al llevarla, mediante regalos y seducción, a una imagen estereotípicamente femenina, alejada de la indumentaria y actitud masculina a la que nos había acostumbrado durante la mayor parte de la obra. Esto le induce a ignorar los abusos que Akio disfraza como amor. Por otro lado, Anti representa el femenino ideal, siempre obediente y dulce. Más adelante se revela que ella ha tomado un papel activo por órdenes de su hermano para orquestar los duelos de los que ella misma es víctima. Su falta de voluntad se origina en un evento adoctrinador de su infancia. Su hermano, el príncipe Dios, se encontraba moribundo por cargar con la responsabilidad de su papel. Anti, en un acto de valentía, decidió protegerlo y aislarlo de la gente, lo cual la llevó a ganarse el odio del mundo y convertirse en una bruja maldecida al dolor eterno. Las brujas, como explica el teórico Roberto Suazo, están contrapuestas a las mujeres angelicales y son el castigo que se otorga a quien sale del binarismo patriarcal. La dualidad princesa-bruja en Anti adquiere mayor simbolismo cuando Utena se pregunta qué significa ser femenina, a lo que Anti responde, cito, al fin y al cabo, todas las chicas son como la prometida de la rosa. Anti y Utena explican lo que Butler clasifica como una deformidad en el sistema, lo que impide la repetición del género y evidencia su inconsistencia, que es un ideal inalcanzable y una forma de sometimiento. La posibilidad de transformación, una vez más, se encuentra al final del anime, cuando Utena y Anti se vuelven conscientes de la ficción en la que participan y transforman sus roles en una nueva posibilidad. Puede interpretarse que no hay una renuncia como tal de sus papeles, sino una deconstrucción de sus respectivos dualismos, el masculino-femenino y la princesa bruja. Pues su crecimiento está en dejar de verlos como opuestos y como sus únicas opciones. Entonces se abren más posibilidades, como su independencia y el poder amarse, finalmente trazando una línea entre un amor sincero y una relación de abuso, como la que mantenían con Akio. Shoujo Kagome Utena, a través de una narrativa que cíclicamente se ha repetido en la memoria colectiva, ofrece una nueva manera de relatar los cuentos de hadas, señalando que el camino de sus protagonistas puede cortar otros modos de ser y existir. Al subvertir estas narrativas y sus personajes, se representan identidades disidentes que nos invitan a cuestionar las estructuras normalizadas, el modo en que nos entendemos. Invitan a la audiencia a revolucionarse y revolucionar al mundo. Y bueno, esto sería todo por mi parte y aquí tienen mis fuentes consultadas. Y bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y vamos ahora a las preguntas y respuestas. Vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas. Recuerden que pueden ponerlas en el chat de YouTube, comentarios, preguntas y respuestas. Y bueno, voy a leer una que estaba en un principio y que esto es para la primera ponencia. Preguntaban que Roberto Salcedo, el concepto de tiranía, cómo puede ser usada y cómo afecta a todo el planteamiento de la posverdad. Pues precisamente es que mediante la posverdad, o sea, mediante esta manipulación de lo que son los conceptos a través de el miedo que se le ejerce a las personas, uno puede imponer sus ideas. De hecho, por ejemplo, esta idea de Tomodachi en 20th Century Boys me recuerda muchísimo a lo que sucede en Watchmen. No sé si leyeron Watchmen, pero al final una de las ideas que plantean en Watchmen es que mediante el miedo, tú apelas a los sentimientos de la gente, que va a tener una especie de, se van a sentir inseguros, y mediante este miedo, pues uno puede tomar provecho y venderles la solución a las personas.
Es por eso que, por ejemplo, Tomodachi utiliza mucho esto en el manga. Emplea situaciones de miedo, como el hecho de esparcir un virus en el que toda la gente se está muriendo, se está desangrando, y de repente llega él diciendo que yo soy el Salvador y yo tengo la cura, ¿no? De alguna manera está estableciendo una tiranía que nosotros como lectores pues, estamos leyendo toda la información que está en el manga, sabemos que pues, está hecho de una manera violenta, pero digamos que dentro de la diégesis, que es la narrativa que existe dentro del manga, las personas lo ven como un héroe, ¿no? Entonces, es muy interesante esto de la posverdad porque lo que hace es evidenciar un poco y ponernos a preguntarnos qué tanto estamos cuestionando o viendo los actos de la gente política, ¿no? Algunos son muy obvios. De repente vemos que un político, no sé, hace algún acto de caridad o alguna cosa que, digo, si tienes contexto de su vida, pues dices, este tipo está siendo súper hipócrita, ¿no? Lo vemos de muchas maneras. Y de repente, pero hay gente que se lo traga, por así decirlo, o sea, que se va con la idea de que, ay, no, mira qué buen candidato, qué buena onda, que no sé qué, bla, 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 ¿no? Entonces, es peligroso porque justamente a veces las acciones de la gente que parecen como más buenas, en realidad tienen un trasfondo muy negativo, sobre todo en estas cuestiones políticas. Bueno, espero que eso haya contestado un poco tu pregunta. Me parece que sí. Y voy con un comentario. Dice Grecia L5130, Ernesto Sábato, en Hombres y Engranajes, la máquina y la ciencia que orgullosamente el ser humano había lanzado sobre el mundo exterior para dominarlo y conquistarlo, ahora se vuelve contra él, dominándolo y conquistándolo como a un objeto más. Ciencia y máquina se fueron alejando hacia un Olimpo matemático, dejándolo solo y desamparado al ser humano que les había dado la vida. ¿Algún comentario sobre este comentario? ¿No? Bien, entonces continúo con otra pregunta que dice Roberto Salcedo también, ¿qué tipo de revolución es una que no piensa en el capital? ¿Quién quiere contestar? Bueno, si quieren yo, no sé si alguien más quiere contestar. Bueno, creo que eso ya, incluso una revolución que no piense en el capital, creo que es algo inevitable, porque o sea, si entendemos el capital como algo económico, pues básicamente de eso parte esto de, ¿cómo se dice? Cuando se habla acerca de hacer riqueza con la guerra. Ajá, o sea, hay un mercado ahí, el vender el armamento, el incluso provocar conflictos para que tú puedas vender munición o armamento. Entonces, una revolución, incluso este juego, el último de Far Cry 4 o 5, no recuerdo bien, discúlpenme, pero básicamente de eso trata, una revolución en un país, en un país dictatorial donde buscan liberarse, pero al final del juego sí te dejan pensando eso, de qué va a suceder. Sí, va a quedar ahorita los revolucionarios, pero después, ¿qué? Tienes que pensar en una reconstrucción, tienes que pensar otra vez en cuestiones de capital, de que tienes que generar dinero para levantar el país. Porque si bien lo tumbas, si tiraste un gobierno, fue porque no se estaba gastando el dinero en cosas que no era. Entonces, ahora que lo tumbaste, tienes que generar ese dinero para reconstruir y después tienes que generar empleos o tienes que generar algo para sostenerte. Ajá, entonces yo creo que es algo inevitable. Es imposible no pensar en una revolución, en un cambio, sin ir de la mano con el capital. No sé si alguna compañera quiera responder a esto también, ¿no? Bueno, yo también quería tomarlo, pero desde el punto de vista de lo que dice Teodoro Adorno sobre ¿cómo se llama? La industria cultural. Adorno habla un poco de que, digo, o sea, tomando el concepto de revolución y de capital desde otras perspectivas, no solamente en la guerra, ¿no? Adorno habla de que precisamente
el capital lo que busca constantemente es generar dinero de cualquier cosa, ¿no? Entonces, también es algo difícil de pensar que exista una revolución sin capital, porque dentro del mundo en el que estamos, sumamente capitalista, no importa las revoluciones que surjan, al final de cuentas van a ser tomadas por las empresas y van a ser convertidas en un producto, ¿no? Un poco como lo que ha pasado con un montón de artistas o con un montón de movimientos que de repente tú los ves y dices, wow, lo están haciendo, lo están logrando, y de repente Samsung sacó tu nuevo teléfono, que representa tal movimiento, que representa esto, que representa el otro, ¿no? O justamente también lo que pasó, por ejemplo, con el punk, ¿no? Era como este movimiento revolucionario que iba a cambiar, que estaba en contra de este virtuosismo que nos habían mostrado las bandas de finales de los 60, principios de los 70, y al final, ¿qué fue? Simplemente una especie, el capitalismo lo tomó y empezaron a vender como todo su indumentaria punk y revolucionaria de una manera muy cara. Vean cuánto cuestan unas botas Dr. Martin hoy en día y díganme si es como para esta misma gente de la que surgió el movimiento, ¿no? Entonces, pues yo quiero pensar que en algún momento puede existir una revolución sin capital en ese sentido del capitalismo, o sea, obviamente que si haya un capital para que pues la gente que sobrevive a esa revolución se mantenga, y tengo la esperanza de que pase, pero pues quizás soy muy romántico, ¿no? Y no se puede escapar de esto, eso sí, yo no sé. Bien, y justamente un poco hablando de la influencia que tiene tanto el capitalismo de forma particular los medios de comunicación, ¿cómo consideran que la aparición justamente en todos los medios de comunicación, llámese televisión, redes sociales y demás, han modificado o influenciado en la forma como subjetivamos nuestra identidad? La licenciada Sanda o... Este, pues yo creo que, o sea, justo como, o sea, a partir de estos medios de comunicación y a partir de particularmente del anime que cada vez tiene, yo creo, como más audiencia, pues creo que justo sirve como como especie de trampolín para impulsar como cuestionamientos, y acercarlos como pues a un público más amplio, ¿no? Digo, no todo el mundo tiene, pues el tiempo o el interés de meterse a un curso, a un libro de teoría, que nos invite a cuestionar, pues, las estructuras, ¿no? Sino que, o sea, desde estos medios se hace como todos estos cuestionamientos, toda esta información como mucho más accesible pues para un público pues tanto más joven como más diverso y hacen como todo esto como más digerible y, y, y pues sí, no sé, yo creo que desde ahí viene pues estas influencias. Bien, Ah, a ver, sí, adelante. ok, pues yo lo veo como en dos sentidos. En un primer sentido, como bien dice Sandra, o sea, puede servirnos como un trampolín para que las personas que no han tenido la oportunidad como que de meterse a este mundo, pues lo hagan. Pero algo que precisamente a mí me llama mucho la atención referente a los medios de comunicación o, por ejemplo, hoy en día los sitios de streaming o aplicaciones, es que si bien puede que el contenido esté allí, a veces el contenido parece estar seccionado y segmentado y elegido por ciertas personas, porque digo, no es como que lo mismo meterte al catálogo de lo que te pone una aplicación, digamos, pirata, ¿no? O algo así, a lo que tú puedes encontrar, por ejemplo, en algo que ya esté como verificado y legalmente hecho por ciertas personas, ¿no? O sea, por ejemplo, si lo vemos solamente en el ámbito de que la gente vaya y se introduzca al mundo del anime y vea el catálogo, por ejemplo, de Netflix, pues se va a encontrar con ciertas cosas y va a decir, ah, no sé, yo vi tal cosa allí y me apropié del conocimiento y luego leí tal cosa y entonces cobró sentido para mí, pero es como todo un mundo muy diverso.
Yo quería agregar quizás un poco la idea, bueno, quiero partir de la idea de Roman Goubern habla en lo que es tiene un texto que se llama como el lenguaje articulado del cine. Él comenta que, y es algo que también dice Arnhem en su historia sobre las artes visuales, que nosotros aprendemos a observar cine. O sea, por ejemplo, lo que dice Roman Goubern es que, por ejemplo, esta idea del montaje y todo lo que hemos visto, lo que estamos acostumbrados de ver, lo aprendemos visualmente porque desde niños estamos expuestos a horas y horas y horas de televisión, ¿no? Digamos, en caso de personas como yo que crecieron en los 90, ¿no? Pero ahora los niños, creo que, al menos yo con los que he tenido contacto, que son mis sobrinitos, pues veo que pasan mucho tiempo en TikTok o en YouTube. Y a veces es muy interesante cómo incluso ellos generan su identidad a partir de cómo se les enseñó a ver. Porque, por ejemplo, muchos de ellos, me he dado cuenta, ya ni siquiera ven los animes completos, ven resúmenes, ven TikToks donde se les explique. Entonces, por una parte está interesante que ellos, que como dijo Sanda, sirve, creo que también incluso el TikTok o lo que sea, puede ser como un brincolín, ¿no? O sea, yo de repente sigo TikTokers que es como de, pues mira, me está hablando de este anime, voy a verlo, ¿no? O sea, o por ejemplo, ahorita las presentaciones que dieron, pues bueno, digo, los animes ya los había visto, pero del que habló Sanda nunca había visto. Entonces, por ejemplo, también ese fue un trampolín para mí de que pues, en algún momento ya lo anoté y me dan ganas de verlo, ¿no? Pero creo que a la vez es también una educación que puede llegar a ser perversa, como lo que dice Zizek sobre lo que es el cine, ¿no? Que el cine, al final de cuentas, o este tipo de medios nos encierran a darnos una narrativa de lo que tiene que ser el mundo, ¿no? Que es un poco como lo que pasa en el cerebro de las personas que su única forma de ver la vida sexual es a través de la pornografía, ¿no? Tienen una idealización de lo que es el acto sexual y llevan a cabo actos o cosas que pues no tienen nada de relación con la realidad, ¿no? Entonces creo que si pasa en ese nivel también puede pasar en la ficción y pues creo que es un arma de doble filo, porque bien podemos tener precisamente los medios como algo que nos permita generar una identidad y tener una manera de que te ayude a cuestionarte cosas de la vida, porque, pues, por ejemplo, ahorita todo lo que hicimos en estas mesas, pues es hacer una lectura de los animes a partir de ideas críticas que nosotros tuvimos gracias al ejercicio intelectual que hicimos durante nuestra etapa universitaria, ¿no? Pero no todos tienen esta. Sin embargo, creo que el anime puede ser como un colchoncito que te aviente a eso y a generar una identidad. Pero por otra parte, también hay animes que te pueden llevar al contrario, porque tampoco hay que idealizar que el anime y todo es bonito, ¿no? Hay cosas que pues, no son realmente lo más agradable y la gente se va con esas ideas o se van con ciertas idealizaciones que a veces incluso entienden el punto de algunos animes de una manera completamente diferente y pues ves cada cosa que es un poco extraña. Ay, nada más rápido también complementando lo que decían Carla y Adrián, creo que también una cosa muy importante que hace como el anime y bueno, los productos culturales en la actualidad es como generar diálogo, sobre todo pues a partir de la cultura de fans y las interacciones pues en redes sociales y todo eso, pues yo veo mucho que, o sea, ahora como que es más accesible que se generen como diálogos, análisis a partir de ciertas obras y que, o sea, en redes o así, la gente como que empieza como a comentarlas o analizarlas, entonces siento que hay como mucha retroalimentación y pues también por el lado de los análisis, creo que, bueno, creo que cada vez hay más como canales de YouTube que analizan cierto contenido o así, entonces pues en cierta forma es como una forma de democratizar el conocimiento, y, y pues sí, o sea, hacer como más accesible como todo este conocimiento pues para los demás. Bien, estaba levantando la mano el licenciado Bruno. Bueno, pues nada más me gustaría agradecerles a todos y que pues básicamente lo que hicimos aquí, retomando lo último que dijo Adrián, fue de que el anime nos puede conectar y fue básicamente lo que también venía yo hablando en mi ponencia, de que aquí hubo una partitura, aquí hubo la partitura acerca del anime y cómo todos nos pudimos reconocer y cómo sus historias nos pueden hacer reconocernos y eso nos puede llevar a formar grupos y al final de cuentas vamos a terminar comunicándonos a partir de la interpretación que hacemos.
creo que esa es la parte más bonita de mi carrera de comunicación y pues les agradezco les agradezco mucho a todos por su participación, la verdad. Al contrario, muchísimas gracias. Y una última pregunta. Eh, le preguntan justamente a Sandra, me imagino, que es, en tus palabras, para que nos comentes, la narrativa de Otena toca el tema del etilismo que fuerza la heteronorma. Llama también a romper el esquema de las élites. Saludos desde Chile. Pues, o sea, el punto principal es es como, bueno, romper como la estructura del género y y la heteronormatividad, pero creo que sí toca como, bueno, es que toca muchos temas, pero creo que sí toca como brevemente el acabar como, bueno, tal vez no tanto como acabar con las élites, pero siento que sí hay como un poco de crítica hacia quiénes son los sujetos oprimidos como por el sistema, ¿no? Sabemos que hay como opresiones que se dan como por diferentes factores de identidad en la interseccionalidad y todo esto, y creo que justo el que Anti es una persona pues con la piel morena, creo que no es como gratuito, o sea, sabemos que históricamente las mujeres racializadas han sido más pues oprimidas que las mujeres blancas, ¿no? Y justamente el que ella sea también una bruja y que pues esté como oprimida en todo esto, pues creo que también nos invita como a cuestionarnos pues este sistema más allá de solamente el género y el patriarcado y nada más eso. Correcto. Pues desafortunadamente el tiempo nos limita mucho. Quedaron algunas preguntas por ahí, algunos comentarios. Ojalá puedan revisarlos más tarde. Y por el momento pues tendríamos que dar cierre. Por lo tanto, agradecemos nuevamente toda la participación de cada uno de ustedes. Y nuevamente la Universidad Nacional Autónoma de México agradece su asistencia al primer coloquio Anime, Subjetividad y Construcción del Ciudadano Contemporáneo, análisis de la filosofía desde la filosofía, la sociología, psicología, literatura y anexas. Y pues les ofrecemos un cálido aplauso virtual, en este caso a todos ustedes. Muchísimas gracias por todas sus aportaciones, porque de ello aprendemos muchísimo y bueno, el hecho de compartirlo lo hace aún mejor. Les recordamos a todos ustedes que vía correo electrónico les haremos llegar la constancia de participación de este evento y pues nuevamente no queda más que agradecer su participación. Sigamos abriendo este tipo de espacios, sigamos participando en este tipo de eventos que enriquecen muchísimo todo, no solo este tema, sino muchos otros que hay que abordar. Pues no queda más que invitarlos a que sigan con nosotros, que continúen en este coloquio y pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.